Tenemos ahora la tercera sesión, que sería una mirada a otras comunidades autónomas para conocer cómo se desarrolla la figura de la enfermera escolar o cómo se desarrolla en su totalidad o cómo se desarrollan algunos de los proyectos pilotos. Estará con nosotros Begoña Reyero Ortega desde una conexión online. Ella es enfermera especialista de una unidad de apoyo de la Dirección General del Servicio Canario de Salud. Está aquí gracias a que, bueno, en prensa hemos visto hace poco, de manera reciente, que en Canarias se va a desarrollar un proyecto piloto de enfermera escolar, que ayer en alguna de las intervenciones nos dieron algunas pinceladas, pero bueno, nos encanta tener a Begoña. Es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, tiene un máster en gestión sanitaria y en prevención del tabaquismo, en cuidados para la diabetes, gestión en práctica avanzada sobre vacunación, bueno, experta en cuidados de enfermedades respiratorias obstructivas, en fin. Tiene un currículum fantástico y muy amplio y, como os he comentado, está dentro de la unidad de apoyo de la Dirección General del Servicio Canario de Salud, desarrollando proyectos EQS, enfermeras canarias, enfermeras que queremos ser. Así que nada, Begoña, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras y tienes tienes la palabra y para que nos explique, tomemos notas en Andalucía de cómo podemos hacerlo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, gracias a la organización por haber hecho esa mirada a otras comunidades. En estos minutitos, pues lo que voy a trasladaros es estos primeros meses que llevamos de pilotaje en esta comunidad autónoma. Ir compartiendo pantalla. Si me podéis confirmar si se ve perfectamente. Sí, sí. Bien, no sé si queréis que empiece, haga repaso de todo otra vez. Bueno, yo voy como vosotros queráis. Como os decía, era una presentación, ¿no? Tenemos la suerte aquí en Canarias de poder haber empezado con ese pilotaje. Entonces, vamos pasando la diapositiva. Comentaros lo que os comentaba, ¿verdad? Que indudablemente la esperanza de vida cada vez es mayor cronicidad y indudablemente, mayor necesidad de hacer una prevención y una promoción. Y por ahí también es importante que cuanto antes hagamos ese avance con los niños y con la población más infantil, mejor tendremos unos adultos también más, bueno, sobre todo con una mejor calidad de cuidados. Siguiente diapositiva. Como os comentaba también, no cabe duda de que los niños... Siguiente diapositiva. Ahora. Vale. Antes también os comentaba así por encima, voy un poco más rápido, os comentaba que también se ha puesto en evidencia científica, ¿verdad? Y se ha valorado el incremento que vamos teniendo de patologías de riesgo de los niños y las necesidades especiales que van teniendo, bueno, de salud y de otros cuidados, a lo mejor también sociales que van incorporándose a estas patologías de los niños. Y indudablemente la palabra clave va a ser el autocuidado y de ahí la importancia de que ayudemos a los niños no solamente a que cuando no puedan cuidarles, sino que aprendan cuanto antes ese autocuidado. Siguiente diapositiva. La OMS también, comentaros que el año pasado sacó un documento en el que da apoyo y da máxima importancia de empezar a ir implementando, ir desarrollando planes en educación escolar. Ya en un documento incluso va haciendo referencia de los cuidados más importantes de salud que van a necesitar los niños de aquí a una serie de años. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, quedaba claro el papel de la enfermera, que antes, como os decía, pues la definición era esa enfermera que ya existe, ya tenemos esas competencias, ya somos graduadas, en algunos casos podemos llegar hasta el doctorado, pues todo ese conocimiento, esa evidencia científica, esa capacidad que tenemos, pues desarrollarlo en un ámbito nuevo, que es las escuelas, las guarderías, primaria, secundaria, centros de educación especial y, como siempre, con el objetivo que antes os comentaba, que es indudablemente mejorar la salud y proyectar una población con una edad adulta con más calidad de vida y mejor autocuidado, porque esto al final va a significar una mejor sostenibilidad también del sistema sanitario y fundamentalmente de nuestra calidad de vida, no solamente que duremos más, sino que lo hagamos de manera más óptima. Siguiente.
Lo que os comentaba y de lo cual estamos muy orgullosos en nuestra comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación se dan la mano y el año pasado, en noviembre del 2022, se instaura y se firma una orden que sale publicada en el Boletín Oficial para la implementación de un pilotaje para este curso 2022-2023 con 21 enfermeras escolar, 60 centros escolares de primaria y 12 centros de educación especial. Lo que os decía, 15.000 alumnos que se van a beneficiar de este proyecto piloto y entre ellos 500 niños también bueno, con cuidados especiales. Siguiente. ¿Cómo hemos puesto en marcha esto? Pues lo que os decía antes, que no se veía, pero ahora sí. Vais a ver que además esto se ha implementado a nivel autonómico, es decir, estamos muy contentos porque no solamente se ha pilotado en una sola isla, sino que hemos empezado a la vez con unos criterios indiscutiblemente que ha sido buscar esos centros con mayor necesidad, a lo mejor por patologías crónicas y centros de educación especial, e intentar además que geográficamente pues estuviese con esa dispersión geográfica lo más repartida y lo más equitativa posible. Siguiente diapositiva. Los objetivos fundamentales, como veis, pues al final es contribuir, ¿vale?, a un pleno desarrollo y al máximo bienestar físico, mental y social para la comunidad educativa, contribuir en la mejora de hábitos y estilos de vida saludables. Sabemos que esto es clave sobre todo para el desarrollo de enfermedades crónicas, identificar y valorar las necesidades de salud y los cuidados que requieren este alumnado y la comunidad educativa, porque también pensamos que no solamente, y lo vais a ver luego, es solamente poner el foco en los niños, sino también los papás, las AMPAs, el personal no docente y la comunidad que rodea a esos niños, guiar al alumnado por esas enfermedades crónicas para, sobre todo, mejorar ese autocuidado. Hay que enseñar a los niños no solamente bueno, o a los padres no solamente a que les cuiden, sino que ellos mismos son promotores de salud, y esto es clave para tener una sociedad lo más sana posible. Y bueno, estos son los objetivos fundamentales o los mayores fundamentales que nos proponemos en este pilotaje. Siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios, veis que como hemos visto, beneficios a tres niveles. Son beneficios en los que los alumnos van a tener unos beneficios porque van a ser intervenciones propias para alumnado que sea con estas enfermedades crónicas, pero también para alumnado sano, que además, ayer lo comentaba también una compañera, los incluimos porque además van a ser agentes de salud, es decir, los niños con patologías crónicas muchas veces, a veces tienen un estigma, ¿no? A veces podemos provocar que otros niños, bueno, les miren, ¿no?, ponerse a lo mejor en la insulina. Si no hacemos una buena educación sanitaria, pues tenemos niños que a veces sufren ese aislamiento, ese rechazo, con lo cual tenemos que incluir a niños sanos y no sanos en toda esta promoción y prevención de salud. Así que el primer beneficiado, por supuesto, será el alumno. También será beneficiada la sociedad, porque si tenemos niños formados en salud, con hábitos de vida saludable, que crean en una buena alimentación, que crean en el ejercicio, estos niños llegan a casa y trasladan estos conocimientos a los papás, a los abuelos y, por supuesto, y beneficios en el sistema sanitario. Está claro que las enfermedades crónicas suponen también un gasto, ¿no?, y una alteración a veces de sobrecarga de los sistemas sanitarios. El hecho de poder autogestionar estas enfermedades en la propia casa, que los propios papás, los niños y el entorno escolar sea capaz de autogestionar a veces algunos cuidados, hace que contribuyamos pues en esa sostenibilidad general. Los papás no tendrán que salir corriendo en busca de a lo mejor una fiebre, ¿no?, y ausentarse de sus trabajos para ir corriendo a lo mejor a la escuela, porque habrá una enfermera que podrá dar los primeros pasos para esa atención a lo mejor de urgencia. Podremos colaborar también en que no se generen urgencias, ¿no?, o consultas de urgencias en centros de salud o en centros de urgencias con esa primera intervención. Es decir, la enfermera escolar puede beneficiar muchísimo en todos estos ámbitos. Siguiente diapositiva, por favor. Vale,
Como hemos dicho y vuelvo a recalcar, la población diana de la enfermera escolar va a ser siempre el alumnado, por supuesto, por un lado, va a ser el alumnado sano y el alumnado que tenga algún tipo de enfermedad crónica, va también a impactar sobre la comunidad educativa, es decir, estamos hablando de los profesores, de profesorado no docente, es decir, también personal de comedores, personal administrativo que también colaboran y pueden colaborar en hábitos de vida saludables, y todo el entorno educativo, es decir, a través de la enfermera escolar se puede promover también pues, charlas y actividades como ferias de salud dentro de la comunidad educativa. Siguiente diapositiva. Vale, las funciones de la enfermera escolar no dejan de ser las mismas funciones que tiene la enfermera. Las enfermeras, sus competencias son docentes, asistenciales, investigadoras y gestoras. Por lo tanto, haremos lo mismo que hace una enfermera, pero en otro ámbito. Docente, pues ahí está la educación sanitaria, que igual que la hacemos en centros de salud o en otros ámbitos, lo vamos a trasladar y es fundamental, además, una de las funciones principales que tenemos dentro de este pilotaje y creo que dentro de la enfermera escolar. La asistencial será, no queremos trasladar ni queremos sanitarizar, por supuesto, los centros escolares, pero sí esa primera intervención que podamos impactar dando un valor, es decir, poder atender a un niño que a lo mejor tiene un vómito y no tener que alarmar, lo que hablábamos, ni generar a lo mejor ciertos recursos que no son necesarios. Indudablemente, en el momento que sea necesario avisar otros recursos, la enfermera tiene capacidad suficiente para saber en qué situación nos encontramos y cómo hacer esa derivación de la manera más urgente. Investigaremos dentro del entorno educativo, investigaremos cuáles son las necesidades. Yo creo que es algo interesantísimo el estar ahí. En todas las comunidades autónomas la enfermera siempre ha estado en contacto con el entorno escolar, pero de una manera muy puntual. Iba, a lo mejor hacía algún tipo de actividad, algún tipo de jornadas, algún tipo de charlas, pero siempre volvíamos, ¿no?, a nuestro entorno sanitario. El hecho de poder estar y compartir con los profesores, con los padres, con las AMPAs, poder estar ahí conviviendo con ellos va a hacer que podamos investigar realmente qué es lo que a veces pasa, qué necesidades sanitarias pueden tener los niños para, a la larga, indudablemente, tras ese análisis, poder trazar rutas y actividades específicas que mejoren la salud, la prevención de patologías y la promoción de hábitos de vida saludable. Y, por supuesto, la gestión. Indudablemente la enfermera gestionará pues, todo el material, los planes operativos que se puedan llevar a cabo dentro del colegio, de la mano, por supuesto, del profesional docente. Siguiente. El modelo organizativo que nosotros hemos ideado ha sido un modelo coordinado con la Consejería de Educación. Los centros han sido seleccionados conjuntamente entre personal de la Consejería de Sanidad y personal de la Consejería de Educación. Nos hemos puesto a trabajar y se han visto esos criterios, ¿no?, de necesidades de salud, y a partir de ahí pues, luego se hizo una voluntariedad, es decir, lo que se pidió es en este caso, a atención primaria, la gerencia de atención primaria, se hizo una voluntariedad para en las zonas básicas de salud, donde ya estaban seleccionados esos centros educativos, que personal de enfermería, bajo unos criterios, por supuesto, de formación, que estuviese formada, que estuviese implicada, un número de años trabajados, es decir, queríamos personal que tuviese una serie de requisitos, pues conformase ese pilotaje, ¿no?, y pudiese ser la enfermera referente para este primer pilotaje, que además es la que se va a interconectar con los centros educativos. Hay un centro sede, que es donde la enfermera está, pero a su vez, en este caso y en este primer pilotaje, comparte con uno o dos centros más, con lo cual una propia enfermera lo que hace es a veces gestionar entre 2 y 3 centros sanitarios y se va dividiendo dependiendo de las necesidades y las actividades que quiere implantar en cada uno de los centros. Esta enfermera escolar tiene una conexión directa con la zona básica de salud de los niños, es decir, con el pediatra y con la enfermera de pediatría referente de los niños. Tiene conexión también con las AMPAs, tiene conexión también
con los ayuntamientos y con la zona y con el municipio en el que está implementada esta enfermera escolar, con lo cual el modelo organizativo es un modelo en red, es un modelo en el que indudablemente ya va a estar en la escuela, pero va a ser la que va a vehiculizar o lo que esperamos es que vaya vehiculizando toda esta red de trabajo colaborativo, que es lo que va a darle, como digo yo, va a darle valor a realmente esa asistencia. Siguiente. Nosotros empezamos una implementación y creíamos que lo fundamental era hacer una formación primero de reciclaje de las enfermeras que se habían seleccionado. Indudablemente la selección fue ya con unos criterios específicos, enfermeras que llevaban unos cuantos años haciendo promoción de salud en los colegios, que tuviesen unos años de, bueno, pensábamos que el hecho de que tuviesen una antigüedad o que estuviesen fijas para que no fueran con contratos que nos pudiesen en un momento dado, pues se acababa el contrato y ¿qué hacíamos? ¿No? Prorrogar esos contratos. Bueno, buscamos una selección de personas, pero además creíamos seguimos creyendo que en estos casos cambian los conceptos y que la enfermera cuando se incorpora en un centro escolar las necesidades a veces son otras y eso es lo que hemos ido comprobando en estos meses. Entonces lo que hicimos en un principio fue darles una formación de 55 horas con material un poco más específico que nos íbamos a encontrar, que nos dijo Educación, porque además se ha hecho también colaborativamente con Educación y de hecho en este plan formativo colabora personal de la Consejería de Educación dando y trazando ciertos módulos, ¿no? Sobre todo de recursos que existen en educación, de planes didácticos o lo que es toda la formación didáctica también en educación sanitaria. Bueno, creíamos que era importante desde que se incorporasen darle esta formación, con lo cual ha sido una formación tanto mixta, online, aprovechando las nuevas tecnologías y presencial con ese reciclado de RCP que tuvimos y además tenemos la suerte de que tuvimos además una parte, ¿no?, de formación también dirigida a la investigación y tenemos el apoyo también de un hospital de aquí de Canarias que también nos ha ayudado también esta formación. Siguiente diapositiva. Vale. También en esta implementación creíamos que era importante, aparte de que Sanidad y Educación tienen sus planes, ¿no?, sus programas educativos, creíamos que era imprescindible trazar a lo mejor de manera común unos programas educativos estructurados mucho más específicos para lo mejor para las escuelas, que iban más designados a alumnado por edades, a profesores, que a la comunidad y a lo mejor a otros que nos iban solicitando. De hecho, lo primero que se hizo fue pasar una encuesta, ¿no?, de necesidades y de prioridades que quisieran los profesores, los padres bueno, necesidades que nosotros también veíamos desde Sanidad que eran necesarias implementar y a partir de ahí se han elaborado 15 programas educativos, algunos simplemente han sido actualizados de los que ya teníamos y siempre con la colaboración o la prioridad de lo que nos han pedido. Indudablemente el personal docente lo que quiere es saber qué hacer en atragantamientos y en situaciones de urgencia, que es donde más a lo mejor se sentían más inseguros, y luego pues indudablemente en todo lo que son los primeros hábitos de vida saludable e implantado por supuesto con y adaptado a las necesidades de los niños. Y luego los profesores con lenguaje distinto en niños, con los niños hemos utilizado pues a lo mejor más vídeos, canciones y con niños mayores pues ya hemos hecho pues PowerPoint, unidades didácticas específicas y todo además que creo que ha sido importante que es con unos objetivos claros y con unos indicadores para que estos programas educacionales podamos luego evaluarlos con el paso del tiempo a ver si realmente están sirviendo, porque no solamente es ir dar una charla o hacer una actividad con los niños, sino ver si eso repercute de alguna manera en cambios de conductas en los niños a corto o medio plazo. Indudablemente llevamos poco tiempo de trayectoria y tendremos que ir evaluando, con lo cual llevamos solamente unos meses y esto se verá a lo largo del tiempo si efectivamente esa educación sanitaria de lavado de manos, de alimentación, pues hace que los niños pues lleven su cepillo de dientes en las mochilas como algo regular, ¿no?, como algo cotidiano, si empiezan a implementar más fruta en las mochilas que a lo mejor bollos, es decir, todo esto pues tiene una serie de indicadores que esperemos podamos medir y podamos trazar unos resultados adecuados, que eso es lo que se trata.
Siguiente diapositiva. Vale, la implementación también, y esto es curioso porque no ha sido fácil por un lado porque es trasladar a un nuevo personaje, ¿no? Un nuevo perfil dentro de los colegios y nos han tenido que buscar un hueco porque tenemos que formar nuestras consultas, tenemos que entonces, pues bueno, no es que no haya sido difícil porque nosotros hemos tenido la suerte y la colaboración de los colegios y de los directores, pero indudablemente es todo ¿no? un integrarnos, nosotros integrarnos dentro de un espacio que no conocíamos y ellos pues tener a alguien que no es personal docente y también darnos nuestro espacio. Entonces, pues bueno, en esa implementación también es importante pues ese hueco, ¿no? Buscar ese hueco para que la enfermera se vaya incorporando a esas escuelas y hemos hecho, pues, había que tener, ¿no? Había que desarrollar esas necesidades de mobiliario, de material fungible para, en algún momento dado, alguna asistencia sanitaria, un maletín de urgencias para que se vaya, en un momento dado, se pueda utilizar. Y bueno, esto ha sido también parte de la implementación que a veces bueno, quería ponerlo porque también ha sido curioso cómo buscar ese espacio dentro de un colegio y hay que tenerlo en cuenta porque luego no solamente ir, sino que la enfermera tiene que tener ese espacio de comodidad y así, pues, bueno, es otro paso más para integrarse con el personal docente y no docente de los colegios. Siguiente diapositiva. Otra cosa importante, y creo que esto es lo que le da valor en este caso a este pilotaje, porque indudablemente hay implementados otras enfermeras escolares dentro de los colegios privados y concertados, pero creo que esto es lo que va a dar además gran valor a este pilotaje y es que la enfermera se incorpora desde el sistema sanitario público y tiene acceso dentro de la historia clínica, en nuestro caso, del Servicio Canario de Salud. Esta enfermera tiene un perfil específico que se llama enfermera escolar, con lo cual cualquier anotación o cualquier valoración o cualquier tipo de registro que haga a nivel sanitario de evaluación, peso, cuestionario de salud, algún tipo de identificación de problema o necesidad de salud va a quedar reflejado directamente ya en la historia y eso hace que sea maravilloso cómo nos podemos conectar, lo que os decía, con atención primaria y atención especializada. Hay niños, por ejemplo, diabéticos, que si en un momento dado detectamos pues, una bajada o subida indudablemente de esas glucemias o perfiles glucémicos muy descompensados, pues nosotros podemos perfectamente hacer esa valoración, escribirla, automáticamente atención primaria puede ver todas esas anotaciones que nosotros hemos valorado, nos ponemos en contacto con atención primaria, nos podemos poner en contacto también con el médico endocrino, en este caso referente del hospital, y esto hace que cobre muchísimo valor la actuación de enfermería porque hay un registro de todo lo que estamos valorando dentro de un ámbito distinto, porque las cosas, lo que sí que hemos visto en estos meses es que las cosas se detectan en el ámbito escolar, se detectan muchísimas cosas que a veces en una consulta de atención primaria o en una consulta a lo mejor de seguimiento del hospital, pues no sé, no se puede, a lo mejor por tiempo. Sin embargo, viendo al niño, ¿no? Esas 6 horas, cómo se va comportando en el patio, cómo se va comportando en algunas cosas, como a veces hacer una entrevista, ¿no? De los apoyos que tiene, necesidades que tiene, hace que tenga muchísimo valor. Y yo creo que además esto ha sido clave, el estar integrados también dentro de la historia clínica de nuestro Servicio Canario de Salud. Siguiente diapositiva. Y, por supuesto, lo que hemos visto dentro del pilotaje, creíamos que era importantísimo no solamente implementarlo, no solamente estar ahí, sino hacer una memoria y un proyecto de investigación que tenemos en marcha. Hemos sacado de estos 60 centros escolares, estamos haciendo memoria de indicadores de salud de estas zonas básicas. Cambia muchísimo, además, por zonas básicas de salud, lo cual creemos que era importantísimo porque no todos los centros escolares indudablemente simplemente por geográficamente estar dispersos, tienen unas necesidades que otras. Los centros de educación especial nos damos cuenta que necesitan a lo mejor otros cuidados y otras necesidades de salud que implementar, necesidades a veces de más personal ¿no? multidisciplinar que puede dar apoyo a estos niños y a estas patologías. Entonces, en esa memoria vamos recogiendo todos esos indicadores de salud, sobre todo porque nos va a dar ese análisis basal que luego nos va a hacer que a lo mejor algún colegio necesite algún tipo de recurso o implementación de algún tipo de actividad de promoción que a lo mejor otros colegios no.
porque a lo mejor en el sur de la isla tenemos a lo mejor una población inmigrante con un nivel cultural de alimentación distinta, con lo cual tendremos a lo mejor que implementar a lo mejor distintos talleres a lo mejor de alimentación saludable o hacer más hincapié, mientras que a lo mejor en las zonas rurales eso es más fácil, o en las zonas a lo mejor más capitalinas, pues a lo mejor tenemos que implementar a lo mejor programas a lo mejor de nuevas tecnologías o de algunas necesidades que estamos viendo simplemente por vivir en un sitio o en otro. Y un proyecto de investigación cualitativa, porque pensamos que no solamente es la cantidad, ¿no?, de datos que podemos, sino bueno, la parte del quali que siempre decimos, ¿no? En este caso estamos desarrollando un estudio de investigación en donde estamos viendo las expectativas tanto de los profesores como de las enfermeras escolares tras esta implementación de este pilotaje, que previsiblemente en julio tengamos ya datos de cómo ha ido estos primeros meses de pilotaje aquí en Canarias. Siguiente diapositiva. Aquí os muestro, pues bueno, una pequeña imágenes, ¿no?, de lo que se han ido haciendo en estos meses, con diplomas, como veis ahí, certificados a los niños también de que han pasado pues a lo mejor ¿no?, ese taller de alimentación, ese taller de higiene de manos, ese taller a lo mejor bucodental. Con 3 años se van con su diploma como de, oye, lo has hecho súper bien, y esto al final también son herramientas motivacionales que hacen bueno, que el aprendizaje siempre sea mucho más, se impregne mucho más y sea mucho más de valor, ¿no? Y que los niños pues estén deseando, y así es como están deseando y nos dan ideas, ¿no? Y podríamos hacer algo sobre pues si les ocurre ciertas cosas, sobre me duele el pie, cómo poder hacer, cómo puedo poner una venda, cómo puedo poner una tirita. Es decir, al final es trasladarle que ellos también son propulsores de salud, y que pueden llevar a su casa, a los papás, a los abuelos, pues pueden llevarles mensajes saludables que contribuyan en la salud de toda la población. Siguiente diapositiva. Esto es un poquito más de imágenes, como veis, pues ya dentro de las tareas que llevan para casa, pues se han incluido pues también a lo mejor no solamente, ¿no?, pues lo que los profesores hacían en cada materia, sino que ya están incluidos ciertas temáticas de salud que ya se llevan en su cuaderno para que desarrollen en casa, como si fueran las matemáticas o como si fueran otras temáticas que desarrollan dentro de su educación de primaria. Siguiente diapositiva. Con todo esto y el resumen, sin alargarme mucho, pues sí que pensamos indudablemente que la enfermera es gestora y líder en cuidados de investigación, basadas, por supuesto, en evidencia científica. Todo lo que se haga y todo lo que se traslada a los niños está siempre basado en evidencia científica. Las enfermeras, indudablemente, cuantas más enfermeras escolares tengamos, tendremos muchos más cuidados, más salud y un futuro con mayor calidad de vida. Y por último, pues bueno, la siguiente diapositiva. La Comunidad de Canarias apuesta por la mejora de la calidad de vida del alumnado, atendiendo a sus necesidades y problemas de salud, actuando en la prevención de enfermedades, accidentes y promoviendo la salud de toda la comunidad educativa. Nada más, muchas gracias. Bueno, Begoña, muchas gracias. Una maravilla poder terminar estas ponencias contigo, viendo que es posible, que lo que se reclama no es una utopía, que no es una cosa que se tenga que quedar siempre en un cajón desde hace años. Y bueno, yo tengo aunque luego abro la sesión, ¿vale? Pero es que yo, como estoy aquí cogiendo apuntes, pues entonces se me ocurren muchas cosas. Preguntarte, no sé si tienes ese dato, porque una de las cosas y las cuestiones que vimos ayer era el tema de presupuesto, ¿vale? Uno de los argumentos que se esgrimieron, al parecer, es que Andalucía no es Canarias, evidentemente, pero tiene otras casuísticas, como en este caso el hecho de que las islas están dispersas y bueno, no es tan fácil quizás la comunicación. ¿Qué presupuesto qué presupuesto supone este proyecto de pilotaje? Entiendo que a la Consejería de Sanidad y no a la de Educación, ¿no? Por lo que he entendido. En este caso, el presupuesto que se ha establecido en este primer pilotaje indudablemente ha sido pues 21 enfermeras más que se han tenido que contratar. Es decir, 21 enfermeras que salen de primaria para este pilotaje, con lo cual se tienen que incorporar 21 enfermeras más a cubrir las plazas de
de los centros de salud que dejan en este caso las enfermeras que se instauran en este pilotaje. Este ha sido el presupuesto inicial, el resto, Educación también ha puesto un presupuesto que ahora mismo en este caso no lo sé específicamente, pero sí que ha dado apoyo económico, sobre todo para ese montaje de esas aulas. Es decir, nos han ayudado con mobiliario, nos han ayudado, pues a lo mejor en algunos casos, algunos han tenido que asumir ciertas obras en sus centros, por eso os decía antes que a veces no ha sido fácil, es decir, tienen a veces que hacer, ¿no? Pues han montado dentro de a lo mejor de sus almacenes o tenían a lo mejor algún tipo de, ¿no? de cuartito donde a lo mejor era de almacenaje, pues han tenido que hacer a lo mejor algún tipo de obra para poder habilitar esos espacios físicos y eso lo ha hecho la Consejería, eso está de la mano de la Consejería de Educación y luego hay un pequeño presupuesto, en este caso de 1.000 euros también para material docente, de folios, de goma eva, de ciertas cositas que también lo ha puesto la Consejería de Educación. Entonces, de educación exactamente no sé lo que ha podido suponer estas pequeñas obras o este pequeño... Pero bueno, lo han asumido porque entendían perfectamente que esto es necesario. Es decir, yo creo que, bueno, que indudablemente hay que hacer presupuesto y hay que hacer una serie de cuentas porque es dinero público y hay que invertirlo de la mejor manera posible. En este caso, sanidad, pues bueno, hemos tenido la suerte y educación hemos tenido la suerte de que, lo que os decía, se han dado la mano, han creído en la necesidad de que esto es este es un objetivo, a lo mejor no a corto plazo, porque no se ven cosas a veces a corto plazo, que ya se ven, que ya se ven ciertos cambios de actitudes, ciertas cosas, pero a medio o largo plazo es que es rentable, es que es sostenible para el sistema. Con lo cual, con esa idea, y eso es lo que hay que mirar, con esa idea de medio o largo plazo, es rentable una inversión de recursos, de dinero, para una mejor calidad de vida. Es que está claro, nosotros sí lo hemos visto, es decir, los niños, nosotros hemos visto en poquitos meses hemos visto que en un momento dado, pues padres que no dejan su trabajo. Estamos colaborando no solamente en la salud futura, estamos hablando de sostenibilidad a muchos niveles. Esos padres angustiados que le llaman porque la niña de repente tiene una febrícula, esa primera intervención que hace una enfermera que llama por teléfono, tranquila, la voy a ver, la estamos observando, te voy dando resultados, los padres no tienen que salir corriendo, ¿no? de ese colegio, los pediatras no tienen que estar recibiendo esas consultas urgentes que a lo mejor a veces no tienen mayor intervención, ¿no? Ujú. Indudablemente hay patologías que hay que ser derivadas y hay que ser atendidas, pero hay muchísimas patologías leves que una gestión de la demanda se puede hacer perfectamente esa intervención en la escuela con calma, con tranquilidad, que permite que otros, ¿no? Que todo tenga más calma. Ese asentismo laboral de los padres que tienen que pedir 2 días a veces porque el niño está malo en casa, pues no, lo pueden traer a casa porque el niño pues simplemente hay que darle a piretal, pues con una autorización por parte del papá y las enfermeras se encargan de darle, con una autorización, una prescripción del médico y del pediatra de esa medicación, pues los niños pueden ir al colegio tranquilamente. Habrá momentos en los que no, habrá momentos en los que sí, pero se puede contribuir a muchísima y a gran escala en muchísima mejora a nivel social y a nivel, por supuesto, sanitario. Y en este caso, ¿cuántas horas al día están las enfermeras? No sé si en Canarias tenéis jornada lectiva partida o tenéis una jornada continua, entonces no sé si están, en el caso de centros de educación de primaria, 5 horas o están algo más. Están toda la jornada laboral del colegio y de hecho nosotros tenemos luego una jornada por la tarde también que es para esas actividades con la comunidad o con los papás. Entonces nosotros empezamos el día con los niños y cuando se cierra el colegio cerramos con los niños el colegio. Aquí el horario de los centros públicos es de mañana, no solamente los concertados son los que tienen mañana y tarde, algunos concertados. Entonces nosotros siempre de mañana y algunas tardes, porque así es como pues, se concreta con las AMPAs, que es cuando los papás a veces pueden ir, pues se concretan esas actividades, se concretan. Y en un momento dado, pues se ha acudido incluso, te puedo decir, alguna feria de salud, pues de manera voluntaria, porque si esto es verdad, de manera voluntaria se ha acudido a alguna feria de salud algún sábado que han organizado en el municipio y la enfermera escolar, pues tenemos la suerte de que también de esa manera quiere colaborar y quiere visibilizar sobre todo el papel de lo que se puede hacer también en la comunidad, no solamente en la escuela.
Y a nivel legislativo, ¿habéis tenido algún problema? Es decir, cada comunidad autónoma tiene las competencias de educación y salud. En este, lo digo también por apuntarlo, porque algunas veces también se nos dice cuando reclamamos algo que depende del ministerio, que es cuestión del gobierno central. Entonces yo voy cogiendo nota de todo. Evidentemente entiendo que a nivel legislativo no hay ningún problema, impedimento, ni con ninguna otra administración, ni con un ministerio, de haber creado esta figura dentro del sistema de salud. A ver, Entiendo. la base es la promoción y la prevención, es decir, ahí no hay ningún riesgo realmente y las competencias la tiene perfectamente. Dentro de las competencias de enfermería están. Nosotros estamos ahora mismo trazando protocolos y circuitos para la asistencia. Esa es la parte en la que nos vemos ahora mismo teniendo que trazar circuitos cerrados en los que tendremos que pasar, sobre todo para esa gestión de la demanda. Por un lado, indiscutiblemente y legalmente, nosotros no podemos actuar en un centro escolar sin el consentimiento de los padres. Esto fue lo primero que se tuvo que hacer, es decir, si hay que hacer algún tipo de intervención, y además lo pusimos tanto de promoción como de prevención, como algún tipo de asistencia, un niño se cae y ponerle hielo, si los papás no han firmado esto, nosotros no podemos hacer legalmente ningún tipo de intervención. A no ser que sea indudablemente ante un caso, por supuesto, vital, indudablemente tenemos que actuar. Pero, por ejemplo, un niño se cae y nosotros pues a lo mejor tenemos que poner una sutura de pegar o algún tipo de hielo o tal. Si el padre no ha firmado, nosotros no podemos actuar. Eso es algo que hay que tener presente, que hay que pedir un consentimiento por escrito, que es lo que hemos pedido. Al principio de la incorporación de la enfermera se fueron pasando, gracias a los colegios y a los directores, se fue pasando una circular con un consentimiento de que se incorporaba la enfermera escolar, iba a tratar distintas actividades, entre ellas promoción y prevención de salud. En algunos casos nos hemos visto con algunas personas que no quieren que en algunas temáticas sus hijos tengan ningún tipo de intervención, como puede ser caso de vacunas o en algunos casos intervenciones a lo mejor de educación sexual, y esto ha pasado, pero esto ya pasaba anteriormente, es decir, bueno, hay padres que deciden que no quieren que sus hijos tengan ningún tipo de, bueno, lo creen como si fuéramos a interferir en ideales o no, o en valores que están en la familia, con lo cual si algunos padres ponen de manifiesto que ante una charla de vacunación o ante una charla ¿no? de por ejemplo, sexualidad, los padres no quieren que su niño esté presente, pues el niño no participa de esa charla educativa y ya está. Esa es la parte un poco más legal. Y luego lo que te comento, nosotros aquí estamos desarrollando indudablemente la prescripción enfermera, pero nosotros de momento todo lo que es medicación prescrita por el médico tiene que venir prescrita por el pediatra de referencia, en este caso, y autorización de los padres, con lo cual tampoco podemos prescribir nada que no esté escrito en la historia clínica, y eso lo más importante que tenemos es que tenemos acceso a esa historia clínica, con lo cual si el pediatra ha puesto un antibiótico o ha puesto un aerosol, nosotros perfectamente podemos administrar esa medicación si tenemos el consentimiento de los padres, y hasta que se vaya desarrollando bien lo que va a ser toda la parte de protocolo y de actuación de medicación no prescrita por el médico. Ahí estamos trabajando precisamente esta semana tenemos con los pediatras de referencia de todo Canarias cómo establecer protocolos cerrados para que legalmente efectivamente no tengamos ningún tipo de problema a nivel de asistencial, porque hay cosas que enfermería sí es verdad que trabaja de manera colaborativa y otras autónoma. Pero vamos, en principio esas son las cosas un poco más puntuales. Todo lo demás, enfermería tiene toda la competencia perfectamente para hacer todas las funciones que os he comentado en un entorno escolar. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí, aquí. Hola, buena. Begoña, soy la coordinadora aquí en Huelva de las enfermeras referentes. Y mi pregunta, bueno, primero daros la enhorabuena. Creo que aquí más o menos estamos haciendo algo muy similar, pero quería preguntarte varias cosas. Primero, si la figura del enfermero escolar allí es estructural, es decir, si sois enfermeros escolares o sois enfermeros de
comunitarias, familiares y comunitarias en un sistema sanitario, haciendo una labor de enfermería escolar. Después te quería preguntar, creo haber cogido bien los datos, que sois 21 enfermeras para 60 centros, por lo tanto entiendo que iréis cada día a un centro distinto, porque es imposible que estéis físicamente en los 60. Y después, si la relación que tenéis con, o sea, cuando termina el periodo lectivo, si pasáis o no, esto ya es un tema que, bueno, que a lo mejor tú podrás entenderlo, si pasáis al asistencial o seguís en, en la educación. Gracias. Vale. Bien, a ver, nosotros ahora mismo, como sabes, no hay especialidad, no hay una figura específica de enfermería escolar, no tenemos la figura. Ahora mismo lo que se ha creado nosotros son todo enfermeras que salen de atención primaria. En este primer momento lo que se vio es que la enfermera de atención primaria pues había desarrollado competencias a lo mejor de promoción y prevención y estaba como un poco más, o habíamos estado más en contacto con los centros escolares. En un futuro se pretende luego hacer unas convocatorias especiales para lo que tú bien dices, hacer pues figuras o no, o hacer esas RPTs, que eso ya no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer, ojalá, pero de momento son enfermeras comunitarias, es decir, de atención primaria, que lo único que hemos hecho es ponerlas un perfil a nivel de informático para que puedan ser diferenciadas del perfil de enfermera comunitaria a nivel de registro, como las enfermeras de enlace, que también tienen un perfil específico a nivel de registro, es decir, se puede identificar quién escribe, ¿vale? No sé si te contesto muy bien la pregunta, pero realmente no, el perfil está designado de esa manera, es decir, simplemente de manera, el Servicio Canario de Salud sabe qué enfermeras son, salen en este primer momento salen de primaria y bueno, identificadas informáticamente para el tema de registro. Por otro lado, indudablemente tú lo has dicho claro, y a pesar de que estamos contentísimos con haber podido estar en los colegios, claro que comparten colegios, comparten colegio, con lo cual no se está de lunes a viernes y esto ya 5 meses después de haber estado implantándose, pues sí vemos efectivamente que sobre todo en centros de educación especial, es necesario hacer esa valoración y en eso estamos trabajando, en ese análisis y en la siguiente propuesta del año que viene solicitando el aumento de enfermeras para poder estar a tiempo completo y cuantos más días indudablemente en el colegio mejor. Ahora esto ha sido un primer acercamiento, hemos valorado ciertas cosas y entre ellas pues indudablemente el hecho de cuanto más estemos en el colegio mejor, sobre todo para la integración también con los profesores. Los profesores están encantados, pero nos dicen, jóvenes 2 días, en algunos casos pues se va 3 días, pero es verdad que les gustaría estar más y nos damos cuenta que cuanto más tiempo estemos, más perteneceremos a esa comunidad educativa y más cosas se podrán hacer. Y la última pregunta, discúlpame, vuélvemela a repetir. No, te preguntaba si cuando termina el periodo escolar, si pasáis al asistencial. De todas formas, me gustaría, respecto a la respuesta que me acabas de dar, entonces realmente uno de los de los objetivos o de las mejoras, que la tenéis por supuesto, y que decíais que es para que los padres, las familias puedan estar tranquilas, podrán estar tranquilas solo cuando estáis allí. O sea que tendréis que seguir reclamando una por colegio, ¿no? A ver, yo creo que el futuro está en uno por colegio, indudablemente, y ese es el futuro. Tenemos la oportunidad de empezar así y era una oportunidad y desde luego no podíamos decir que no. Era empezar y ver las necesidades. Está claro que los padres están contentos efectivamente cuando la enfermera y sobre todo los papás de niños con patologías crónicas, ¿no? El diabético o estos niños a lo mejor que de repente se descompensan a nivel, ¿no? Por ejemplo, de asma en esos momentos. Bueno, yo creo que luego también
se ha hecho mucha labor a nivel, por ejemplo, de lo que también hablabais, esto ayer se hablaba, ¿no? Que es los profesores también están aprendiendo con nosotros y desde la figura sanitaria, aunque no son, y yo sigo diciendo que quien tiene que en un momento dado administrar un aerosol y quien tiene que administrar en un momento dado apagar una bomba de insulina tiene que ser un sanitario, pero el hecho de que los profesores también, el vernos a nosotros, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, también está creando, ¿no? Está creando también mayores recursos, es decir, que si nosotros no estamos, indudablemente con esto no estoy diciendo que los docentes, porque sigo pensando que la lucha está en estar ahí de manera presencial siempre, pero el hecho de que los profesores vayan aprendiendo con nosotros qué hacer, yo estoy viendo, bueno, yo no lo estoy porque no estoy ahora mismo en la parte operativa, ¿no? Pero lo que me van trasladando en las reuniones las enfermeras es que los profesores, pues el verlo, el estar ahí, se sienten más cómodos, han tenido excursiones en las que ya de repente pues no se sienten tan incómodos con llevando esa adrenalina, en un momento dado se la tienen que administrar, ya han aprendido, ya saben, ya... Bueno, yo creo que esto es un primer momento muy bueno y lo ideal indudablemente es que haya una enfermera efectivamente en cada colegio, ojalá que sí. Y en relación a la última pregunta, para no alargarme mucho, nuestras enfermeras a la 1:30 dejan los colegios, pero es verdad que en este primer pilotaje tienen mucho trabajo. Tienen muchísimo trabajo, además de análisis, como os he dicho. Hemos pasado 3 meses analizando muchísimos indicadores de salud en cada colegio, Entonces tienen una labor luego burocrática importante. Recolección de consentimientos, ir haciendo fichas de los niños escolares. Entonces tienen una parte que a lo mejor no se ve. Esos programas educativos, ¿no?, que se han ido elaborando, pues cómo trabajan en grupo y cómo se han hecho los equipos de trabajo, y esa parte la hacen en ese espacio, en esa hora y media que a lo mejor les pueda coger de jornada laboral. Es donde tenemos las reuniones, por ejemplo, con las coordinaciones también, para no interrumpir la jornada escolar, no tener una reunión a las 9 de la mañana, que lo que está con los niños trabajando, pues si tenemos alguna reunión, pues las hacemos de 2 a 3 de la tarde, que es cuando ya no están en el colegio y podemos también estar de manera más tranquila todos. Y luego en este periodo de verano las enfermeras, lo que se vio es que las enfermeras escolares se van a adaptar al periodo escolar, con lo cual sus vacaciones tienen que ir acompasadas en julio y agosto. Las enfermeras cogerán vacaciones en julio o en agosto para estar incorporadas en todo su periodo, es decir, no van a coger vacaciones, o lo que se intenta es que este personal que se ha seleccionado no cojan vacaciones un mes en noviembre para no interrumpir esta jornada escolar, y se van a incorporar, si cogen agosto, pues en julio se incorporarán en su zona básica de salud, que es de quien dependen, y volverán a una consulta o a dar apoyo en esa consulta que tienen. Eso depende de cada centro de salud, si han organizado con ellas para ponerlas en su propia consulta, o si ya tienen contratado a una enfermera y no quieren hacer el cambio, poder servir como personal a lo mejor de apoyo en vacaciones para consultas de refuerzo. Entonces, bueno, cada centro y cada zona básica de salud y cada director ha llegado a pactos con las enfermeras escolares, y todas en principio contentas y satisfechas de poder estar haciendo esto. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Bueno, comentaros que Pino Álvarez Palacio es quien te ha hecho la pregunta, es coordinadora de las enfermeras referentes en centros educativos de Huelva. Luego se quedará con nosotros en esta mesa que vamos a tener de trabajo y de conclusiones. Bueno, Begoña, un placer, muchísimas gracias. Yo desde CODAPA sí que me gustaría que una vez que tuvieseis los resultados, que pudieseis compartir, que fuese un documento público, que nos lo hicieras llegar, por lo menos para saber, ¿no?, o tener esa evidencia científica de cómo han sido el trabajo, la evaluación final, ¿no?, qué aspectos se han conseguido, qué quedan por conseguir, pero de verdad un placer haberte escuchado. Es verdad que falta mucho todavía para que la enfermera escolar sea una figura a tiempo completo en toda España, ya no digo en Andalucía, sino en toda España, y muchas gracias, y creo que nos ha quedado muy claro cómo se está trabajando en Canarias, y sobre todo nos ha quedado claro que si hay voluntad se puede conseguir al menos empezar con este proyecto piloto. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta conexión un domingo. Es de agradecer. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias.